Un saludo, les saludo. Un saludo en esta tarde. Hoy tenemos una sesión muy importante programada en esta tarde. Sean todos cordialmente bienvenidos. Norma oficial mexicana, la 77, y su impacto actual en México, a cargo de la maestra Lorena Berenice Vega Arriaga del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Pues bien, vamos a esperar a que se conecten más alumnos y para poder ingresar e iniciar nuestro curso, mientras vamos nosotros a hacer una cordial invitación a todos nuestros participantes en esta tarde. Les quiero comentar que vamos a iniciar un diplomado en línea titulado Diplomado en Enfermería Nefrológica en su modalidad virtual. Inicio el lunes 4 de julio. Las clases serían los días lunes, todos los lunes de cada semana. Todos los lunes de cada semana tendríamos clases en Diplomado en Enfermería Nefrológica a cargo de la maestra enfermera nefróloga Marisola Bendaño Aquino del Hospital Regional Presidente Juárez del Iste de la ciudad de Oaxaca. Es la que nos va a impartir estas clases de enfermería nefrológica, un diplomado con un valor curricular de 140 horas, costos, la inscripción 1,000 pesos y la mensualidad 1,000 pesos. Al finalizar el diplomado, al alumno se le va a entregar una diploma con 140 horas de valor curricular. Asimismo, las clases van a ser en un horario de 4 de la tarde, a 9 de la noche los días lunes. Diplomado en Enfermería Nefrológica, invitación para todos nuestros alumnos que están conectados ahorita. La inscripción 1,000 pesos y la mensualidad 1,000 pesos, duración 4 meses, diplomado en Enfermería Nefrológica. Pues bueno, vamos a ver, ya tenemos conectados a 14 participantes en esta plataforma para que vayamos a ingresar a nuestro curso. Iniciamos a las 6:10. Maestra Lorena Vega, ¿por ahí me escucha? Buenas tardes, sí lo escucho. Perfecto, maestra. Ya en un momentito iniciamos, en 2 minutitos iniciamos, mientras se conectan más alumnos. Pues así mismo seguimos aprovechando la invitación para nuestros participantes. Si alguien está interesado en el diplomado en enfermería nefrológica de modalidad virtual, próximo a iniciar en el mes de julio, el lunes 4 de julio, vamos a iniciar este diplomado. Y pues como les comentaba, tenemos la inscripción 1,000 pesos y la mensualidad 1,000 pesos. Interesados, pueden mandarme un WhatsApp para anotarlos y hacerle su registro. Asimismo, le compartimos también que vamos a iniciar un diplomado en proceso enfermero, un diplomado en proceso enfermero para el mes de agosto. Vamos a iniciar este diplomado en proceso de atención a enfermería. Asimismo, vamos a iniciar en el mes de julio también un diplomado en terapia de infusión. Un diplomado en terapia de infusión también. Vamos a iniciar por el mes de julio, igual una duración de 4 meses. Este diplomado, igual a la mensualidad de este diplomado es de 1,000 pesos, inscripción 1,000 pesos. En el mes de julio lo vamos a iniciar. Asimismo, si alguien no está en los grupos de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Cursos de Enfermería Oaxaca. Si alguien no está ahí, lo podemos agregar. A favor de enviarnos un número de WhatsApp. Le voy a dejar en el chat mi número de WhatsApp. Yo soy el maestro Abel Ruiz, coordinador de los cursos y los diplomados. Les voy a dejar mi número de WhatsApp aquí en el chat por si alguien no está en los cursos de Enfermería Oaxaca. Me manden un WhatsApp para agregarlos a este grupo. ¿Sí? Y por ahí les puedo mandar información de los diplomados a iniciar, que son 3: diplomado en enfermería nefrológica el 4 de julio, el diplomado en terapia de infusión y el diplomado de proceso enfermero en el mes de agosto. Entonces todos están cordialmente invitados a nuestros diplomados, los esperamos. Pues bien, ahora sí vamos a hablar sobre nuestro curso de esta tarde de la norma 087. Les comento a todos los participantes, este curso es totalmente gratuito, no tiene ningún costo tomar la sesión clínica de esta tarde. El único costo que tiene es el costo de la constancia. La constancia tiene un costo de 250 pesos. 250 pesos el costo de la constancia con un valor curricular de 2 horas con aval universitario. La constancia se les entrega por vía WhatsApp, escaneada, o si alguien es de la región del Istmo, de Tehuantepec, de Salina Cruz, Juchitán, o alguien de la capital oaxaqueña, la constancia se la podemos entregar en físico. Muy bien, el costo es 250, 2 horas de valor curricular, y se entrega en un lapso de 7 a 10 días aproximadamente. Pues bueno,
Vamos a iniciar ya con 17 participantes en plataforma esta clase de esta tarde, maestra Lorena Vega. Es un honor para mí presentarla y agradecer su participación con nosotros en este tema tan importante para el área de enfermería, para todos los compañeros que estamos inscritos ahorita, estamos conectados acá, compañeros de primer nivel de atención, de segundo nivel de atención, de tercer nivel de atención, y en todos los lugares pues manejamos RPBI. Y es un tema de sumamente importancia. Los felicito a todos por haberse tomado el tiempo para tomar esta sesión clínica. Y vamos a iniciar. Bienvenida, maestra Lorena. Por favor, Blanca, hay que hacer la hospedadora a la maestra Lorena para que pueda proyectar sus diapositivas. Maestra Lorena, si me ayuda presentándose con los alumnos, por favor. Bienvenida e iniciamos. Pues buenas tardes, ya no sé, quizá algunos ya me conocen de que han participado con anterioridad en estas sesiones, pues soy de formación académica, licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la misma casa de estudios soy enfermera especialista en salud pública. De igual forma, estoy con formación académica en control y prevención de infecciones con un magíster realizado y avalado por la Universidad de La Haya en España. Principalmente durante los últimos 2 años mi desempeño profesional ha sido a nivel clínico. Actualmente me encuentro adscrita al Centro Nacional de Atención al Paciente Quemado dentro de la institución donde labora el Instituto Nacional de Rehabilitación, y mi mayor experiencia e impartición en relación hacia capacitación continua es en formación de enfermeras especialistas en terapia de infusión. Entonces agradezco el día de hoy la invitación para compartir este tema que, como bien mencionaba el maestro Abel, pues es de vital importancia, ¿no? Que nosotros conozcamos el manejo adecuado de los RPBI o de los residuos biológico-infecciosos, ya que estos determinan sin lugar a duda un riesgo sanitario si nosotros desconocemos desde el simple hecho de clasificación el manejo y la dispensación final de estos. Es importante y también les hago la invitación a poder conocer, ¿no? A veces en ocasiones dentro de las instituciones sanitarias se hacen ciertas adecuaciones con base a la norma, sin embargo estos no deben distar de lo que se dicta en cada uno de los numerales que a continuación vamos a revisar, que si bien es cierto en algunos puntos puede ser un tanto árido por la cantidad de información que se tiene y que muy posiblemente quizá sean eslabones dentro de la cadena del manejo del RPBI que quizá nosotros no tengamos contacto, sí es indispensable que tengamos conocimiento de ello para poder nosotros manejarlo y poder tener como que el panorama un poco más claro, ¿no? Y el motivo también por el cual se considera parte de la salud laboral en el aspecto de disminución de riesgos de exposición a este tipo de desechos. Pues vamos a empezar, voy a compartirles la presentación del día de hoy. Como les mencionaba, pues es la norma oficial mexicana de la clasificación de residuos biológico-infecciosos, con su nombre como tal, es norma oficial mexicana, de la Semarnap, la 087 SSA 1-2002, y que también implica, ahí viene la Semarnap, porque hace un enfoque no específicamente hacia la parte de manejo sanitario, sino también en relación hacia la protección del ambiente, con base a la magnitud que tienen este tipo de desechos y que un mal manejo de ellos pues impacta de manera significativa en el ambiente y también en las dinámicas de desarrollo en relación hacia la seguridad. Pues bien, esta norma, como lo iremos viendo más adelante, pues es una norma de aplicación y como se los mencionaba, es también para proveer cuidados hacia el medio ambiente. De hecho, quien la antecedía era la norma ECOL, ¿no? 087-1995, más sin embargo, pues se hacen actualizaciones y se hacen ciertas adecuaciones con base a las revisiones que se requieren y conforme también se va haciendo la transición y la clasificación de estos residuos. Para ello es importante que dentro de los numerales de la norma pues podamos ubicar en primera instancia cuáles serían las definiciones para esta norma. Siempre es importante mencionarles que cuando hacemos revisiones de normas debemos de hacer la revisión de la concordancia, pero también de las definiciones aplicativas para fines de esa norma, con la intención de que desde ese primer momento podamos nosotros tener el contexto y el conocimiento hacia qué se hace alusión y se hace referencia a lo largo de los diferentes numerales y podamos también generar un lenguaje estandarizado en relación a las definiciones. Pues bien, dentro de esto, pues tenemos que para efectos de la norma mexicana se consideran, ¿no?, las definiciones contenidas dentro de lo que sería también la Ley General del Equilibrio Ecológico
biológico y la protección al ambiente, que es de estas, junto con el reglamento de materia de residuos peligrosos y la Ley General de Salud, sus reglamentos, sus siglas en relación, perdón, sus conceptos son a los que a continuación vamos a derivar. Dentro de los que destaca, pues es poder identificar a qué hace alusión cuando en la norma nos dicen desechos asociados a cepas, ¿no? Una cepa, pues para fin de la norma, lo define como un cultivo de microorganismos procedente de un aislamiento. De igual forma, es vital identificar los famosos establecimientos generadores, en los cuales, pues, los define como que son lugares públicos, sociales o privados, fijos o móviles, y cualquiera que sea su denominación, que estén relacionados con servicios de salud y que presten servicios de atención médica. Esto es relevante, ya que sin importar, ¿no?, el tamaño en relación a las dimensiones, si es un establecimiento generador de RPBI, también tenemos que aplicar la parte de la clasificación para saber cómo va a ser el manejo y la dispensación en relación al almacenamiento y el desecho de estos residuos. Con base hacia las especificaciones en relación hacia la disposición final, viene el término de irreconocible, en donde se da ese procesamiento de los desechos que estamos generando como instituciones de salud y en donde vamos a aplicar, o la definición de este concepto es que es la pérdida de las características físicas y biológico-infecciosas del objeto para no ser reutilizado, es decir, que mediante el procesamiento, ya sea por incineración, manejo químico o manejo de calor, el objetivo va a ser, pues, desintegrar en primera instancia ese residuo con la intención de que no sea reutilizado y que con esto conlleve un riesgo al ambiente. De igual forma viene la parte de separación, que esta, creo yo, es donde más hay un poco de variantes en relación a las asociaciones de cómo nos los explica la norma. La norma nos dice que es la segregación de las sustancias materiales y residuos peligrosos de iguales características cuando presentan un riesgo. En esta parte de separación es donde también vamos a ver cuál es la clasificación de estos residuos biológico-infecciosos y que, insisto, en algunas instituciones somos generadoras de manera incorrecta de ciertos residuos con base a la subclasificación que nos dice la norma y lo iremos identificando a lo largo de este tema. El manejo, pues, va a ser el conjunto de operaciones que incluye la identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, tratamiento, transporte y disposición final de los RPBI, que, como veremos, estos puntos conforman la famosa cadena de manejo y desecho de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. El tratamiento, pues, va en asociación con el término de irreconocible, que es el método por el cual puede ser físico-químico, que se eliminan las características infecciosas para hacerlos irreconocibles y, obviamente, como les mencionaba, no poder ser reutilizados el tipo de desechos. De igual forma, tenemos que reconocer algunos otros términos, como lo serían los agentes enteropatógenos, que es de aquí donde vamos a tomar la relevancia en relación a la asociación de preservación o mantenimiento en superficies de ciertos agentes que son potencialmente infecciosos para el ser humano. Y vamos a definir como un agente enteropatógeno a todos aquellos microorganismos que, bajo ciertas circunstancias, pueden producir enfermedad en el ser humano a nivel del sistema digestivo y que, como su nombre lo dice, al ser enteropatógeno, la vía de transmisión va a ser fecal-oral u oral-fecal, dependiendo cómo sea la asociación. Pero ¿por qué sería o por qué es relevante que nosotros conozcamos las situaciones en relación hacia el manejo de los RPBI? Porque estos, como les mencionaba, implica riesgos sanitarios en primera instancia en el ambiente hospitalario. Un mal manejo de este tipo de desechos puede generar incluso brotes en la parte intrahospitalaria, que los brotes, pues, los vamos a identificar de una manera muy somera porque no es fin de esta plática hablarles de un brote intrahospitalario. Sí podemos ubicar que un brote va a ser una infección intrahospitalaria previa o que pueden suceder en el hospital y en su entorno y que en muchas ocasiones puede ser derivado, insisto, al tipo de agente sobre el cual se esté desechando en este tipo de residuos, y por ello es de vital importancia poder saber la identificación y sobre todo el envasado para poder transportarlos y disminuyendo el riesgo de una contaminación. De igual manera, si nosotros desconocemos cómo es el manejo de estos desechos, podemos generar contaminaciones extrínsecas en lo que sería principalmente la calidad del agua y control de alimentos. Estos dos puntos cobran
cierta índole de importancia en relación a las especificaciones de las famosas rutas de manejo de los RPBI, las cuales también nosotros como trabajadores de la salud tenemos la obligación de tener identificadas dentro de nuestras áreas de trabajo para poder así disminuir el riesgo de sobreexposición a los mismos. De igual forma, si no se hace un adecuado almacenaje y una adecuada separación de los residuos, podemos favorecer incluso la presencia de plagas nocivas que pueden ser vectores para la transmisión de microorganismos en la parte intrahospitalaria, o en su defecto, que esta fauna nociva generada por agentes alternos pudiesen ser también un medio de propagación de los microorganismos contenidos en estos residuos si no se tiene un adecuado almacenaje hasta que estos sean trasladados a su disposición final. Y de igual forma, pues, y de vital relevancia serían los riesgos biológicos, lo que conocemos de manera internacional como residuos peligrosos biológico-infecciosos, propiamente por los contenidos microbiológicos que hay en cada uno de ellos, y que también es importante, y creo yo que de aquí cobra la relevancia esta plática, de poder identificar que no todos los residuos, pese a que tengan contacto con fluidos del cuerpo humano, van a ser clasificados bajo este concepto. Entonces, en primera instancia, pues vamos a definir lo que sería un residuo. Los residuos pues van a ser todos aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, pero que también tiene presentaciones de la materia en líquido o gaseoso, y que estos pues van a estar contenidos en recipientes o depósitos y que pueden ser susceptibles de ser valorizados o que requieren sujetarse a un tratamiento de disposición final por el riesgo que esto conlleva. De ello, vamos a ver que hay una clasificación como tal de los residuos. Dentro de la clasificación de los residuos, pues van a ser esas situaciones en donde vamos a poder nosotros especificar y clasificar cada uno de los desechos que vamos generando, en este caso, dentro de la institución intrahospitalaria. Dentro de estos, pues vamos a tener los residuos sólidos urbanos, que son considerados todos aquellos residuos que coloquialmente o que de manera tácita implementamos el término de residuos municipales, que son todas aquellas envolturas o todos aquellos materiales que no han tenido exposición en relación hacia un contacto con algún agente microbiológico, y pues que esos se van a manejar como residuos sólidos urbanos. De ahí derivaríamos hacia residuos de manejo especial, en donde viene incluso el desecho de medicamentos, que debe de ser también en un envase especial, o por ejemplo lo que serían baterías de ciertos insumos médicos o de los propios termómetros, que también deben de llevar un cierto almacenaje y una cierta disposición final con la intención de disminuir el riesgo de la contaminación ambiental. Más sin embargo, pues el día de hoy, por términos y en relación a esta plática, pues nos centraremos y nos ubicaremos específicamente para hablar de aquellos residuos peligrosos en los cuales, pues obviamente van a representar un agente que puede amenazar la parte de la bioseguridad, y no única y exclusivamente del personal sanitario, sino también de todo el contexto y de todo el ambiente que tiene contacto dentro de la instancia hospitalaria, y que insisto que un mal manejo de estos pudiese incluso traslaparse hacia problemas más grandes dentro de la institución hospitalaria. Entonces, de acuerdo a esta norma, vamos a ver y vamos a definir lo que son los residuos peligrosos biológico-infecciosos, los famosos RPBI por su abreviatura o sus siglas, ¿no? Y nos dice la norma que los residuos peligrosos biológico-infecciosos son todos aquellos materiales que son generados durante los servicios de atención médica, que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan generar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Entonces, desde aquí tenemos que empezar a hacer esa asociación en relación hacia nuestra práctica clínica y saber dentro de los procedimientos que nosotros realizamos en el día a día en el manejo del paciente y nuestro desarrollo en la institución hospitalaria para poder identificar cuáles son estos tipos de agentes. Entonces, es importante también mencionar que dentro de esto tenemos que tomar en consideración toda esa aquella cadena, ¿no?, de exposición en relación al agente infeccioso, en donde se nos dice que también para considerarlo que sea un residuo peligroso, pues debe de contener una concentración suficiente de ese agente que puede poner en riesgo, ¿no? Pues ya podemos llamarlo como, no sé, o poner el ejemplo de la sangre, ¿no? Sangre saturada en relación a las gasas, más sin embargo, les digo, ahorita vamos a hacer la diferenciación en relación a cuáles no se considerarían
considerarían residuos peligrosos infecciosos, pese a la exposición que tuviese o al contacto que tuviese con el paciente. De ahí pues tenemos que identificar también que con base a el tipo de residuo que estemos generando, cuál pudiese ser la posible puerta de entrada hacia la parte de generar alguna inoculación inadvertida o accidental hacia otro huésped u otro hospedero. En este caso pudiese ser incluso, que es lo más común, los famosos accidentes por punzocortantes al momento del manejo o manipulación de agujas y jeringas. De ahí pues va a depender también la importancia y la relevancia de que nosotros hagamos un discernimiento en relación hacia la parte de riesgo de exposición, obviamente tomando en consideración la susceptibilidad del huésped y también obviamente el nivel de inóculo que hagamos o que se haya expuesto al paciente, y pues obviamente que va a depender también del agente patógeno, ¿no? Ya que hay agentes que son más virales o son agentes más susceptibles en relación a generar el daño, y que pues con esto pues tenemos que incrementar, ¿no?, la parte de la vigilancia y por ello también la relevancia de ellos. Entonces, dentro del consecutivo del manejo de esta norma, nos estipula, ¿no?, lo que sería el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Como lo decía, es la norma 087 Semarnap SSA 1 2002, la cual tiene por nombre completo Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, clasificación y especificaciones sobre su manejo, misma que fue emitida por el Diario Oficial Mexicano el 17 de febrero del 2003 y que es la norma vigente en la actualidad. El objetivo de esta norma pues va a ser proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro o fuera de las instituciones de atención médica. Es por ello que les mencionaba que quizá nosotros durante la atención sanitaria pues tenemos contacto solo con algunos eslabones dentro de este proceso, más sin embargo es importante conocer cuáles son los eslabones que están también a disposición en relación al manejo de residuos y que podamos nosotros identificar pues este tipo de situaciones que pudiesen poner en riesgo la parte incluso de la población en general fuera de una instancia en salud. Está de más decirles que al ser una norma tiene el carácter de observancia obligatoria, es decir, que todos los establecimientos que brindamos atención en salud con base a las características de subclasificación de las instituciones generadoras, pues debemos de empezar a aplicar la parte de la norma de residuos biológico-infecciosos, así como los prestadores de servicios a terceros, que serían los recolectores de esos residuos biológico-infecciosos, y cómo sería incluso las estipulaciones con base a los estándares de recolección y manejo para poder apegarnos a las recomendaciones de esta norma y disminuir en manera muy significativa los riesgos asociados a esto. Dentro de ello, pues vamos a tener en primera instancia lo que sería la clasificación como tal de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, en donde es de vital importancia, ¿no?, pues poder identificar, como les he venido mencionando, la parte de identificar de manera correcta cuáles sí, cuáles no son considerados residuos biológico-infecciosos, ya que incluso, ¿no?, la parte del manejo, el almacenamiento y la disposición final, el costo para las instituciones se va a calcular con base al peso, ¿no?, total, ya sea en kilogramos o toneladas incluso de estos residuos, con lo cual una mala subclasificación o una mala clasificación puede aumentar incluso los costos institucionales y obviamente generar cierto grado de confusión en relación a la clasificación y manejo de los mismos. Entonces, con base a lo que nos dice la norma, tenemos que la clasificación de los residuos biológico-infecciosos, pues vamos a tener en primera instancia lo que sería la sangre, posteriormente tendríamos lo que son cultivos y cepas, y de ahí iríamos hacia la parte de lo que sería los utensilios desechables como tal, en donde entran también los residuos no anatómicos y obviamente los residuos o los desechos de punzocortantes. En lo que respecta a la sangre, pues la sangre y los componentes de esta, pues van a ser considerados solamente en su forma líquida.
así como sus derivados no comerciales, incluyendo pues células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultados de los hemoderivados, ¿no? Entonces, la sangre fresca es la que se va a considerar como parte de un RPBI o un residuo biológico infeccioso. Mas, sin embargo, si esta sangre se encuentra seca, ya no debe de considerarse, ¿no?, como un residuo peligroso, ya que la parte o la situación de producir un riesgo de inoculación de algún agente, pues ya es reducido casi a cero. De ahí pues vamos a tener también en consideración todos aquellos utensilios desechables utilizados, ¿no?, para contener o transferir, así como inocular mezclas y cultivos de agentes biológico-infecciosos. Estoy hablándolo principalmente en lo que sería la situación de los cultivos y cepas, en los que se hace el manejo en los laboratorios, en donde, o centros de investigación, y donde los cultivos generados en los procedimientos e investigaciones, así como por la producción y control de agentes biológico-infecciosos, pues deben de ser considerados bajo tal término. De ahí tendríamos la parte de derivación de los agentes patológicos, en donde vamos a tener los tejidos y órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, ¿no? Las biopsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, pero siempre y cuando éstas se encuentren no en control de formol, que sería una situación de brindar un control de bioseguridad al agente patógeno que pudiese estar contenido en el órgano o parte del tejido. De igual forma, pues no se deben de considerar, ¿no?, lo que serían RPBI, todos aquellos órganos o partes del cuerpo que se encuentren en formol, y si son líquidos patológicos como los fluidos corporales, pues vamos a considerar dentro de esta clasificación a líquido sinovial, a líquido pericárdico, líquido pleural o cefalorraquídeo, de igual manera el líquido peritoneal y pulmonar. Dentro de esto, pues también vamos a tomar en consideración como clasificación de residuos patológicos a las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, es decir, todos aquellos tejidos vivos que no se les ha dado un submanejo o un tratamiento de control para el agente que pudiese contener con base a las características de este. Es importante que identifiquemos que dentro del RPBI no se va a considerar ya la orina y el excremento, algo que se ha ido modificando, ya que dentro del avance y las modificaciones en la norma anterior, incluso se consideraba hasta los pañales, ¿no?, con orina o incluso las toallas femeninas impregnadas de sangre como un residuo peligroso biológico infeccioso. Entonces, ya con base a esta clasificación no tendría por qué considerarse así, salvo en los casos aquellos en los cuales el individuo que está generando este tipo de residuos tiene ya una clasificación o tiene, mejor dicho, un diagnóstico de una enfermedad infecciosa que sí pudiese poner en riesgo a la población al tener contacto con ese tipo de desechos. De igual manera, dentro de esto, los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterio, y únicamente vamos a considerar como residuos biológico-infecciosos los cadáveres de animales o parte de ellos que fueron inoculados, ¿no?, con ciertos agentes enteropatógenos que sabemos que pueden mantenerse en ese tejido y pueden ser transmitidos por alguna otra vía. De ahí tenemos lo que sería también la clasificación de los residuos no anatómicos, y creo yo en manera personal que son estos en relación a las situaciones que generan más riesgo de clasificación, ya que en ocasiones no hacemos como que una asociación adecuada de los mismos y es lo que genera una sobrecarga en relación a los desechos generados de manera general. Para ello, pues vamos a tomar en consideración que dentro de estos, la situación en relación al tipo de desechos, pues van a ser recipientes desechables, obviamente, que no contengan sangre líquida, materiales de curación empapados o saturados, o incluso goteando sangre o algún fluido corporal, y en donde vamos a tener esta clasificación, ¿no? Es decir, no son apenas manchas o apenas una gotita que hayamos secado con una gasa, esa no tendría por qué ser considerada como un desecho biológico infeccioso. Dentro de estos vamos a considerar también los materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o con sospecha y diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades infecciosas. Y añadiríamos, ahora con esta nueva pandemia, pues desechos de pacientes sospechosos de COVID-19
o pacientes, obviamente, que tienen el diagnóstico y que se están manteniendo bajo ciertas circunstancias como aspiración de secreciones o aspiración de fluidos a nivel general que pudiese estar manteniendo ahí de manera directa la inoculación del virus. Dentro de esto, vamos a ver también que vamos a considerar los materiales desechables, en donde vamos a identificar, ¿no?, cuáles han sido utilizados para lo que sería la situación de materiales de cultivo de agentes infecciosos, materiales absorbentes utilizados incluso en lo que son los bioterios para el manejo de animales bajo ensayos clínicos, y que hayan sido de igual forma contenidos hacia la parte de agentes enteropatógenos. Dentro de esto, de los materiales desechables, pues también vamos a tener la situación que sean la saturación, ¿no? Lo que decíamos en un inicio, ver cuánta es la cantidad, ¿no?, que se tiene dentro de este residuo para poder considerarlo dentro de esta clasificación, y que, como lo vemos, son totalmente saturados, no apenas manchados, para poder incluso estos clasificarlos como un desecho en materia de desechos municipales, y no tanto como un desecho como RPBI. Dentro de esto, lo que rompería quizá la regla, pues sería todo aquello equipo de protección individual o equipo de protección personal, como lo serían mascarillas, respiradores para la protección nasal, que pues ya tuvieron contacto con puertas de entrada y tuvieron contacto con agentes, que si necesita, pues identificarse dentro de un residuo biológico infeccioso por las características del agente sobre el cual fue expuesto, sobre el cual brindó protección específica al momento de la atención médica. Entonces, debemos también de hacer la aclaración, lo que les mencionaba, que no vamos a considerar residuos peligrosos biológico-infecciosos, torundas y gasas con sangre o manchas de sangre, o sea, ligeramente manchadas, esas irían a un bote de basura municipal. Material de vidrio utilizado en el laboratorio, mismo que también, mientras no haya tenido contacto con ningún agente, no tendría por qué considerarse de esa forma. Incluso sería una clasificación de residuo de manejo especial por las características que tiene el vidrio de ser lesivo, más que por otra situación de generar un riesgo biológico. Las muestras de orina y excremento para análisis de laboratorio, de igual manera, con antelación o en la anterioridad de esta norma previa a su actualización, pues sí se consideraba como un residuo biológico infeccioso por el simple hecho de ser un fluido o una excreta proveniente del cuerpo humano, más sin embargo, pues les digo, ya por adecuaciones de la norma y para actualizaciones de esta norma, que pues tampoco es muy reciente, ya no debe de ser considerada como tal. Lo que decíamos en relación a los residuos patológicos, todos aquellos tejidos, todas aquellas muestras que estén contenidas en formol, no tendríamos por qué considerarlas como un residuo patológico biológico, un residuo peligroso biológico infeccioso, perdón, ya que el formol va a dar cierto control o va a dar control a esos microorganismos contenientes en dicho tejido, y los desechos como pañales, toallas femeninas, condones, etcétera, que provengan de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa, no tendríamos por qué considerarlos como un residuo peligroso, salvo, insisto, pacientes que ya tengan esa clasificación en relación hacia las situaciones, donde pues sí, el desecho de ese tipo de pacientes ya con ese diagnóstico, pues obviamente ya cambiaría la clasificación de estos residuos. Para ello es también importante poder identificar, ¿no?, qué nivel de establecimiento tenemos en relación hacia los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y la norma para ello nos clasifica 3 niveles, ¿no? El primer nivel son unidades hospitalarias que tienen de 1 a 5 camas, incluso podemos hablar de clínicas privadas, ¿no?, que son instancias pequeñas en las cuales se puede realizar investigación, con excepción de los que veremos señalados en el nivel 3. Dentro de este primer nivel también entra lo que serán los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de unas 50 muestras al día, unidades hospitalarias psiquiátricas,
ya que estas generan una mínima cantidad por las características de este tipo de pacientes de residuos peligrosos biológico-infecciosos, y también entraría dentro de esta clasificación de establecimientos de nivel 1 los centros de tomas de muestras para análisis clínico. Después avanzaríamos o escalaríamos al nivel 2, en donde vamos a considerar todas aquellas unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, en donde pudiésemos estar hablando incluso de un segundo nivel de atención, o lo que serían hospitales, ¿no? O unidades de atención ambulatoria. Entraría dentro de este nivel también los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día, en donde pues es el estándar o el margen, ¿no? Con base a la estimación de generación de residuos. La parte de los bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos, y establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, si vamos viendo, vamos escalando con base a la cantidad de residuos que estos generan, y que pues obviamente también tendrá otras especificaciones en relación al manejo o a la adecuación de la cadena del manejo de los residuos de RPBI. Y el nivel 3, que serían pues ya instituciones hospitalarias, ¿no? De más de 60 camas, en donde pues estamos hablando ya de institutos nacionales, hospitales generales, ¿no? Que a veces son de 100, 150 camas hacia arriba, los centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, como pudiese ser el INDRE, ¿no? El Laboratorio Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en donde pues sí se hacen cultivos y se hacen inoculaciones de ciertos agentes para ver el control a nivel nacional, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, y los establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Entonces, esta sería la primera clasificación, o sería nuestra primera ubicación, para que con base a la unidad donde yo estoy laborando pueda ubicarme en primera instancia qué tipo de establecimiento generador soy, ¿no? Con base a al desecho de este tipo de residuos. De ahí, pues vamos a partir hacia la situación en donde el manejo de residuos biológico-infecciosos tiene fases de manejo, y estas fases de manejo, por ende, van a tener especificaciones para lograr el objetivo de cada una de ellas. De manera general, podemos citarlas de una que pueden ser 5, más sin embargo, pues también la norma lo maneja en relación a 6, ya que para fines prácticos nosotros adecuamos en un solo punto la identificación y separación de residuos, más sin embargo la norma lo maneja en un numeral 1, y el numeral 2 sería la separación de residuos. Después tenemos el envasado de los residuos generados, otro de los puntos muy importantes al momento del manejo de este tipo de los RPBI, para poder identificar incluso el tipo de envasado con base a la clasificación del residuo que estoy generando, cuáles son las especificaciones del almacenamiento temporal, la recolección y transporte externo, y lo que sería la disposición final. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar de la identificación y envasado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Dentro de esto, pues vamos a ver que las áreas de generación de los establecimientos se deberán de separar y envasar los residuos, ¿no? Con base y de acuerdo a las características físicas y biológico-infecciosas, y conforme pues se va estableciendo a ciertas tablas que ya emite la norma, para poder hacer una asociación en relación incluso al color, y si va a ser en recipientes sólidos o va a ser mediante bolsas, de acuerdo a las características físicas de ese agente. Entonces, los desechos, pues siempre deben de ser identificados de manera inmediata después del procedimiento que los generó, e incluso en ese primer momento en el sitio que se originaron y por la persona que está, pues obviamente generando este tipo de residuos. Entonces, es por eso que tenemos la disposición, aquí como vemos, hay agujas colocadas en las jeringas, en donde nos habla, incluso aquí hay papel, que no sabemos identificar la parte de qué tipo de residuos, ni tampoco identificar las situaciones en donde sería, pues obviamente, la dispensación o el almacenamiento de estos. Entonces, con base a esa clasificación, que es la que veíamos también con anterioridad, el saber discernir entre si es sangre, entre si son cepas o son productos biológicos generados en laboratorio o son residuos punzocortantes, es de donde vamos a partir, ¿no? Tomando de referencia lo que vimos casi al inicio de esta plática. Posterior a eso, pues voy a identificar con base a esas características del residuo, cuál va a ser el envasado.
Y dentro de este envasado, pues tenemos las tablas ya de referencia, en donde hace alusión al tipo de residuo, en donde vamos a ubicar la sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, y si son objetos punzocortantes, en qué estado físico de la materia se encuentran. Pues principalmente lo que hacemos nosotros en el manejo de atención intrahospitalaria, pues van a ser residuos sólidos o van a ser residuos líquidos. Entonces, dentro de esto, vamos a ver la ubicación, ¿no? Para poder identificar tipo de residuo, el estado físico de ese residuo y por ende cuál sería el envasado adecuado para disminuir un riesgo incluso de derrame o de esparcimiento de los mismos y qué tipo de color tendría que llevar con base al nivel de riesgo o con base al agente identificado. Entonces, pues regularmente pues vamos a ver que dentro de lo que tenemos ubicado como envases de color rojo vamos a poner lo que es la sangre, los cultivos y los objetos punzocortantes. En el caso de la sangre en su forma líquida, pues va a ir en recipientes herméticos como los que observamos, que son principalmente como si fueran frascos. Estos son contenedores de objetos punzocortantes. Los otros son pues de manera cilíndrica que tienen una tapa hermética para evitar obviamente que haya derrames. En el caso de los cultivos y cepas pues son su presentación física es sólida y estas regularmente pueden ir en bolsas de polietileno, recipientes rígidos de polietileno, dependiendo cómo sea como que el transporte. En relación pues a los objetos punzocortantes, pues es de vital importancia que estos sean en un bote rígido para evitar que se traspase la aguja en relación a la bolsa. Y aquí en los punzocortantes también viene la parte prioritaria, ¿no? En ciertas instituciones de salud se nos permite desechar las agujas con capuchón, más sin embargo el manejo adecuado con base a las especificaciones de diseño de los contenedores o recipientes, pues tienen el aditamento para nosotros colocar la jeringa, colocar la aguja y poder deshacer, ¿no? Lo que sería o separar la parte de la aguja y la jeringa y que obviamente la aguja se vaya libre de capuchón hacia la parte del contenedor, ya que entre todos esos pues tiene que ir o tiene la significancia en relación al peso. Entonces, si nosotros empezamos a verter las situaciones aquí de las agujas con capuchón o incluso también hay algunas instituciones que dentro de los contenedores rígidos colocan la parte de los frascos de medicamentos, pues también con base a las especificaciones de concepto de RPBI no tendríamos por qué considerar un frasco de medicamento dentro de un contenedor rígido. Esos irían, incluso hay instituciones que los manejan con bolsa negra en un recipiente rígido pero muy similar a bote de basura y que son residuos de manejo especial por las características del vidrio y obviamente lo que contiene las características químicas del fármaco. De ahí tendríamos los residuos patológicos, los cuales de manera universal están identificados con color amarillo. Tendríamos que hacer de igual forma la clasificación del estado físico, ya sea sólido o líquido, y de acuerdo a esta característica física, pues iría la determinación del envasado. Entonces, si son líquidos, el frasco rojo que me faltó poner en la diapositiva anterior es muy similar a este. Frascos herméticos que van a cerrar para evitar el derrame de estos mismos. Y como ustedes observan, toda la parte de manejo y clasificación va a venir rotulada con el símbolo universal de residuos peligrosos biológico-infecciosos, en donde también incluso de acuerdo a la normativa o con base a la protocolización interna, hay veces que se identifican con base a los cuerpos como se encuentre subdividido las instancias hospitalarias para hacer identificación y sobre todo para la parte de multas, ¿no? Poder saber qué áreas del hospital no están haciendo una adecuada separación y poder hacer énfasis en relación a la capacitación para el manejo y el envase de este tipo de residuos. Tenemos los residuos no anatómicos, los cuales les decía, pues por ejemplo, cubrebocas, van a ir en la parte también de una bolsa o un contenedor rígido de color rojo. También dependiendo el tipo del estado físico, es como vamos a hacer la clasificación y la selección. Está como lo veíamos al inicio, estos contenedores o estas bolsas pues siempre deben de estar próximas al área de atención, ya que desde el primer momento para evitar riesgos en el traslado o el desplazamiento que pudiesen generar un factor de inoculación o riesgos de bioseguridad, desde el primer momento en el cual estamos generando el desecho tendría que ir de manera directa a cualquiera de los contenedores
contenedores de acuerdo al estado físico y tipo de residuo que estamos generando. Entonces, el manejo de los RPBI también tiene un alto grado de significancia en relación hacia cómo hacemos nuestro manejo general al momento del almacenaje. Entonces, para esto es importante que las bolsas se deben llenar al 80% de su capacidad y estas pues debe de permitir el cierre, ¿no? Y que deben de ser obviamente cerradas antes de ser transportadas al almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas. Es por eso que también que en ocasiones cuando se hace una mala separación de residuos hay gente o hay autoridades que incluso hacen que el personal operativo separe los residuos, lo cual en riesgo la salud del individuo y la sobreexposición hacia la parte de algún tipo de agente o hacia alguna punción, ¿no? Dentro de esos desechos que hayan estado mal clasificados. De las bolsas, pues se deben de cerrar con un mecanismo de amarre seguro, es por eso el grado de significancia de saber cuánto es el máximo, ¿no?, de capacidad hacia la cual puede mantenerse cada uno de los recipientes y contenedores para evitar que obviamente los residuos salgan al momento del traslado, ya sea durante el transporte interno o el transporte externo. Se puede hacer también uso de cintas, sin embargo, pues creo yo que la que se hace de manera más habitual es hacer el amarre en la parte superior de las bolsas. También es importante que no debemos comprimir la parte de las bolsas de los residuos, ¿no? En ocasiones también me ha tocado observar que ya cuando se están desbordando los botes, ¿no?, con bolsa roja, hay personal que pisa, ¿no?, los residuos como a manera de compactarlos y poder colocar mayor cantidad de estos, más sin embargo, insisto, esto es un alto riesgo, ya que pese a que consideraríamos que dentro de las bolsas no hubiese agentes o no hubiesen residuos punzocortantes, en ocasiones pudiese existir, con lo cual pudiésemos generarnos un riesgo por punción. Es importante verificar que al momento de hacer el traslado los contenedores estén bien cerrados, esto hablándolo pues específicamente de los contenedores. De igual forma, la aplicación del 80-20, que sería la capacidad de manejo, va a ser aplicada para los contenedores rígidos en general, hablándolo principalmente también de punzocortantes, que en ocasiones ha habido situaciones en las cuales se encuentran totalmente desbordados, todavía hacemos el intento de seguir colocando más contenido sobre de ellos. El resto de la basura, ¿no?, la basura común, la basura municipal, como la tenemos nosotros identificada, pues se va a colocar en botes o bolsas de cualquier color, haciendo la excepción de uso de los colores rojo y amarillo, que son los que, insisto, se tienen ya estipulados como de manera universal para la identificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, habrá instancias, creo que en el IMSS, en algunas instituciones del IMSS, hospitales del IMSS, los residuos municipales van en bolsa verde, en algunos otros son bolsa negra, lo cual, pues, insisto, la norma no estandariza el color de la basura municipal, únicamente hace la referencia y la recomendación a que deben ser colores distintos, amarillo y rojo, que ya han sido implementados para la clasificación de los RPBI. A manera como que de cultura general, pues también las bolsas tienen especificaciones de diseño con base a la norma y que pues estas también el grosor va calculado con base a las micras, por ello la importancia de respetar la capacidad máxima recomendada para su uso. Estas pues están elaboradas de un material que es el polietileno, el cual pues va a ser de color rojo o amarillo traslúcido, como ya lo vimos, porque las diferenciaciones en color deben de ser impermeables con la intención, pues si estamos almacenando, ¿no?, si bien es cierto, no serán productos líquidos, pero que en ocasiones son gasas, compresas sobresaturadas de sangre o de algún fluido, estas no transminen a través de la bolsa y que al momento de manipularlas haga una contaminación en la parte ambiental hospitalaria. Deben todas de contener el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda de RPBI para que nosotros sepamos que pues que son el insumo adecuado o el insumo normado con base a las características especificadas en la norma para un manejo seguro de los mismos, y pues siempre veremos que el 80-20, el 20 es dejar 20% libre de los contenedores o bolsas para un adecuado manejo.
Entonces, dentro de esto, las características también de los recipientes para los objetos punzocortantes, pues deben de ser totalmente rígidos. Están elaborados de polipropileno, igual de color rojo o amarillo, y estos deben de permitir verificar el volumen de ocupado, que incluso algunos vienen con una marca en la zona lateral, ¿no? Para poder identificar cuál es el máximo, y que estas deben de ser resistentes a fracturas o pérdidas de contenido al momento de caerse. Por eso la significancia de que una vez que identificamos que ya está en un 80%, la parte superior de la tapa tiene unos protectores y tiene las lengüetas para poder asegurar los puntos de entrada, ¿no? Que en su momento se convertirían en puntos de salida de estos residuos, y que si en algún momento dado el contenedor llegara a caerse, no hubiese desplazamiento o derrame del contenido que ya tiene este. Debe de estar, estos son destruidos por medios físicos, ¿no? Principalmente con incineración, en donde pues se busca, ¿no? Romper o deshacer toda esa parte del contenedor, y que además a los niveles de temperatura pues también da control hacia la parte de los agentes inoculados, hacia las situaciones de las agujas o las hojas de bisturí que estén contenidas en el mismo. Las capacidades, ¿no? O los tamaños de los contenedores pues van a ir con base a la necesidad en relación de la unidad o de la estancia donde se está generando los residuos. Generalmente estos pequeñitos son los que consideramos de manejo individual por unidad de paciente, o que en ocasiones en las mesitas Pasteur son las que andamos trasladando al momento de hacer algún manejo específico como toma de muestras. Insisto, con la intención de tener lo más próximo a nosotros el contenedor para el desecho del residuo generado. Deben de ser unidades de fácil acceso, y se pueden utilizar también incluso algunos con taparrosca, más sin embargo de manera ya estandarizada para manejo de punzocortantes, es el que estamos observando en la imagen, y van con capacidades mínimas, ¿no? Que de 400 hasta 2 litros, ¿no? Que son contenedores más grandes, y que regularmente estos se ubican en laboratorios o bancos de sangre, y de igual forma que las bolsas vienen rotuladas en la parte anterior con el símbolo de residuos y la leyenda de residuos peligrosos biológicos infecciosos. El recambio incluso también en ocasiones, si son como que áreas no generadoras de manera continua, les dan una estancia de acuerdo a los protocolos intrahospitalarios de una permanencia de un mes para poder realizar el recambio en relación a si se alcanzó, ¿no? El contenido máximo del 80% de generador de este tipo de residuos. De ahí vamos a hablar de lo que sería el almacenamiento, perdón, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, mismos que también pues tiene la parte de almacenamiento en relación a almacenamiento temporal, ya que donde se contiene, ¿no? Toda la parte de los residuos generados en una institución hospitalaria, pues se tienen que contener o se tienen que concentrar en una unidad específica que posteriormente irán hacia la parte del disposicionamiento final. Dentro de esto del almacenamiento, pues se deberá de asignar siempre un área específica, ¿no? Para el almacenamiento de estos residuos, y los establecimientos, por ejemplo, que no son generadores de grandes cantidades como pudiesen ser los clasificados dentro del nivel 1 a lo que vimos en la norma, lejos de una unidad física pudiese tener contenedores grandes, ¿no? Para el almacenamiento, siempre y cuando estos queden libres del tránsito común o de obstruir el tránsito, y como les mencionaba, tener como estrategia estar lejos de los puntos de atención a pacientes o lejos de puntos críticos como lo sería los contenedores o las cisternas de agua, y donde se realizaría el manejo de alimentos. De igual forma, de acuerdo al nivel de los servicios generadores, también se van a clasificar en 3 niveles con base al tiempo máximo de estancia en los cuales se puede mantener un almacenamiento temporal. Entonces, para todas aquellas instituciones que están en un nivel 1, el número de días hacia los cuales se puede tener en un almacenamiento temporal va a ser un máximo de 30 días. Estos, como les mencionaba, no va a requerir de un área específica para su almacenamiento. Se puede tener en un lugar dentro de las instalaciones y de manera tal que no obstruya las vías de acceso. Dentro de estos, también, si somos generadores
de residuos en un nivel 1 también debe de especificar, ¿no?, la periodicidad en la cual se tiene que hacer limpieza de esos contenedores, la desinfección y capacitar al personal al momento de realizarlo con base hacia el manejo seguro de la bioseguridad. Después tendríamos la parte del nivel 2, en donde el nivel o los días máximos de almacenamiento serían 15 días en el almacén temporal. Esto sí va a requerir de un área específica para el almacenamiento, las cuales van a tener especificaciones en infraestructura con la intención pues de proveer cuidado a esos desechos generados, y que pues esas especificaciones están incluidas, ¿no?, dentro de la son, recordamos, pues ya son instancias hospitalarias o estructuras hospitalarias más estructuradas y que generan mayor cantidad de residuos, para los cuales ellas única y exclusivamente almacenamiento temporal de 7 días como máximo. De igual forma que el anterior, pues también va a requerir de un área específica para su almacenamiento, misma que debe de cumplir las características o especificaciones establecidas dentro del ámbito general. Entonces, ¿qué características debe de tener, ¿no?, un área de almacenamiento temporal? Y esto es lo que también a nosotros a veces nos hace ver o nos deja entrever cómo está la estructura general de la disposición a nivel físico de las unidades hospitalarias. Se dice, y como lo recomienda la norma, debe de ser separada de las áreas de los pacientes. Obviamente debe de estar lejos del almacén de medicamentos, materiales de curación que pudiesen, incluso por algún accidente o un derrame, como veremos más adelante, generar alguna contaminación de los mismos. De igual manera, debe estar lejos de las cocinas, de los comedores o de instalaciones sanitarias o puntos de reunión, ¿no?, masiva de ciertas personas, áreas de esparcimiento y oficinas, ya que esto, pues también el poder tener contacto de manera física y que, insisto, en algún mal manejo pudiese sobreexponer, ¿no?, hacia el riesgo de un agente biológico. Debe de tener una estructura techada, debe de ser de fácil acceso para la colecta y transporte, ya que se busca que no se manipule o se sobremanipule los contenedores generales, que son los que estamos observando en la imagen, y que al momento de que entren los camiones transportadores, pues facilite, ¿no?, el ingreso y el egreso de estos mismos. Debe de también tener protección en relación a riesgo de inundaciones, por lo que implicaría, ¿no?, que es generar una inundación dentro de estos almacenes, pues habría un esparcimiento de los contenidos de los residuos, que obviamente pues generaría una contaminación ambiental de manera general y no únicamente intrahospitalaria. Debe de contar con señalamientos y letreros alusivos hacia las situaciones en las cuales hace referencia a que esa estructura física es donde se están conteniendo y también dentro de la ruta, ¿no?, que marca la norma, se debe de marcar con el mismo símbolo de todo el trayecto de manejo, todo el trayecto de transportación interna, la cual también debe diferir del resto de actividades de transporte general, ya sea de tránsito habitual, hablándolo de personas, del tránsito de carros en relación a la disposición de ropa limpia, y de igual forma al tránsito de la ruta que toman para la disposición de alimentos. Y dentro de esto, el acceso a estas áreas va a ser específicamente al personal responsable de esas actividades, que pues son a veces personal pues contratado específicamente para el manejo, ¿no?, de este tipo de residuos. Dentro de ellos, pues esto ya es como se maneja a manera general al momento de la entrega a la disposición o el transporte externo, en donde pues este es un ejemplo, ¿no? Este es de la UNAM, donde es de los laboratorios, viene el logo de la institución que se está haciendo, el logo de la dependencia a la que viene el nombre, el edificio de identificación, el teléfono, el generador, la fecha y qué contenido tiene. Estos también son los que pueden ser utilizados para las famosas multas o infracciones por mal manejo de residuos. Entonces, en ocasiones dicen, o se nos hace fácil, ¿no?, pues que
no hacemos una adecuada separación y obviamente un adecuado envasamiento de los residuos, y que en ocasiones hacen observaciones, ¿no?, los propios compañeros durante el manejo de las rutas de los residuos, en donde manejan las notificaciones o las alertas, en donde nos dicen específicamente de qué área, de qué unidad, incluso hasta de qué cama fue de donde se identificó el residuo, y esto es justamente por la trazabilidad que estos tienen para poder identificar en algún momento pues esa debilidad en la clasificación y que pudiese poner incluso en riesgo la salud en general dentro de la institución hospitalaria, y que por ende al momento de hacer la disposición con base a las especificaciones de la norma también pudiese generar, cuando ya se hace de manera recurrente, a una infracción directa a la institución hospitalaria por el mal manejo y la no capacitación referente al manejo de este tipo de residuos. De ahí vamos a tener lo que sería la recolección y transporte externo. Como los ven, son áreas amplias, son áreas alejadas. Esta es la que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde está, como lo especifica la norma, alejado, ¿no?, de los puntos de atención. La torre que vemos aquí de frente es la torre de hospitalización de ortopedia. En este costado tenemos el contenedor o la parte del almacenamiento temporal, la cual tiene contacto directo, las puertas tienen contacto directo hacia la situación externa del instituto, sin tener tanto contacto interno para el manejo general, y que con base a las especificaciones, pues como ven, todos los residuos recolectados en cada uno de los pisos de atención hospitalaria se van a contener en estos contenedores, valga la redundancia, rígidos, los cuales pues también cumple con las características de no derrame, que no sean fáciles al quiebre, para que sean transportados a la disposición final. Entonces, la recolección del transporte para el transporte de los RPBI, solo van a poder ser recolectados los residuos que cumplan con el envasado, el embalado y obviamente el etiquetado o rotulado como se establece en la norma. Dentro de estos, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser compactados durante la recolección, al igual que los contenedores individuales o de bajo volumen, como pudiésemos llamar a las bolsas y a los contenedores que estamos generando en las áreas de atención. También los contenedores de almacenamiento deben de manejarse bajo una relación del 80-20 al 80% para que las tapas herméticas puedan cerrar y evitar que en algún momento dado, si se resbalara o se cayera en los contenedores, no hubiese esparcimiento de dichos residuos. Los contenedores deben de ser desinfectados y lavados después del ciclo de recolección, al igual que los del nivel 1. Los recolectores generales, pues también se les da un manejo y un tratamiento específico para disminuir el riesgo, obviamente, de que se queden ahí agentes microbiológicos que pudiesen favorecer la propagación o la inoculación al personal que lo está manipulando. Es importante y relevante comentarles que también este tipo de personal debe de recibir capacitación continua en relación al tipo específico de equipo de protección individual o lo que conocemos como equipo de protección personal, para disminuir el riesgo de exposición al momento de ejecutar esta tarea. Los vehículos recolectores pues deben de ser en caja cerrada, no como lo veíamos en la parte en la primera imagen. Son cajas herméticas, ¿no? Son muy similares a la estructura física que se tiene incluso para el traslado de vacunas, que deben de contener o deben de mantener cierta temperatura para evitar obviamente un grado de descomposición y generar aerosoles o gases que pudiesen favorecer la contaminación ambiental. Que estas cajas también deben de tener sistemas de recolección de escurrimientos en el dado caso de que se presentara alguna fuga dentro de las bolsas, y que también tienen un sistema de enfriamiento con la intención, insisto, de mantener una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Durante su transporte, este tipo de residuos, los RPBI sin tratamiento, pues no se van a mezclar con ningún otro tipo de residuo de características municipales o de origen industrial. Es por eso que también dentro de las estructuras físicas hospitalarias hay una separación de contenedores, ¿no? Contenedores de manejo especial, contenedores para basura municipal, y obviamente separados totalmente de estos se encuentra la parte de los contenedores de RPBI, que son manejados específicamente por el personal contratado para la recolección y almacenamiento del mismo. Después de esto vamos a tener la parte del tratamiento. En el tratamiento es lo que les mencionaba, es el tratamiento final, en donde pues se va a hacer la parte de
de darle manejo a esos residuos, ¿no? Y deben de ser tratados ya sea por medios físicos o químicos, y que van a garantizar la eliminación de microorganismos patógenos y deben de hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. Regularmente pues se van a los rellenos sanitarios, por eso la importancia, ¿no?, del manejo de este tratamiento final. Los métodos de tratamiento que aplique tanto los establecimientos generadores como los prestadores de servicios dentro o fuera de las instalaciones generadoras van a requerir obviamente una supervisión específica de la Semarnat, sin prejuicio establecido por la Secretaría de Salud y con conformidad, obviamente, a disposiciones aplicables a la materia. Entonces, quien va a dictar, ¿no?, si los procesos por los cuales se está haciendo o los métodos por los cuales se está dando tratamiento adecuado, pues va a ser la Semarnat, en donde pues va a especificar, ¿no?, si sí o no está cumpliendo con esas características de dejar irreconocibles cada uno de los insumos derivados o generados como residuos peligrosos. Los residuos patológicos deben de ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que estén destinados pues a fines terapéuticos, ya sea para la investigación y las muestras biológicas, asimismo para análisis químicos o citológicos, y en caso, ahí sí, quien va como que a regir las características de inhumación o la supervisión de la inhumación, pues va a ser todos aquellos estipulados dentro la situación por la Secretaría de Salud, con base pues obviamente al nivel de riesgo sanitario que esta acción implique. Tenemos ya la parte de la disposición final, en donde los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e irreconocibles podrán disponerse como un residuo no peligroso en sitios autorizados por las autoridades competentes, en donde les mencionaba, generalmente se van a los rellenos sanitarios. De estos es imposible también que lo que mencionábamos anteriormente, los residuos patológicos pueden ser inhumados o incinerados de acuerdo a las especificaciones dadas por la Secretaría de Salud para disminuir el riesgo de una contaminación. De ahí partimos hacia un punto muy importante que creo yo pocos conocemos, que es el famoso programa de contingencias de RPBI. El programa de contingencias de RPBI pues viene establecido dentro de la norma y que lo debe de conocer, ¿no?, todos los establecimientos generadores de este tipo de residuos, así como los prestadores de servicios. Esto cada institución debe de contar con un programa de contingencias en donde va a haber en relación a derrames de fluidos o incluso derrames de contenidos sólidos en relación hacia lo que se está generando del RPBI. Entonces, los establecimientos generadores y los prestadores de servicios dentro de este programa deben de contener, ¿no?, aquellas contingencias como lo son derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos, las medidas de seguridad e higiene del personal en el caso de que se presenten derrames, fugas o accidentes, y que incluya también la protección de los trabajadores de limpieza. Es aquí en donde pues también dentro de lo que sería la parte de la formación del personal que se dedica a la limpieza de las instancias hospitalarias también deben de recibir capacitación específica. Si bien es cierto, dentro del PCI o Programa de Control de Infecciones se dice que el personal que se hace cargo de la limpieza y desinfección de los hospitales debe de recibir una capacitación al ingreso y mínimamente de 2 a 3 veces al año para que conozca los agentes microbiológicos hacia los cuales está expuesto, también se debe obviamente de capacitar a aquel personal que tenga contacto, ¿no?, con las áreas clínicas y qué debe de hacer y cómo debe de protegerse en algún momento dado de alguna contingencia relacionada con RPBI. Debe de haber también procedimientos de limpieza y desinfección en caso de derrame, es decir, si se tiene que limpiar con paño, se tiene que colocar cierta sustancia como forma de inactivación, como pudiese ser, por ejemplo, que es un ejemplo alterno, como existe el protocolo de derrame de citotóxicos, ¿no? Así como existe ese tipo de protocolos, pues debe de existir el protocolo en caso de derrame de un residuo biológico infeccioso y debe de haber alternativas para el almacenamiento y tratamiento de los RPBI en el dado caso de que haya fallas en el equipo o en la recolección externa. A veces, en ocasiones, como les digo, son servicios subrogados y que se tienen que pagar. Cuando no se cubren las cuotas, hubo un momento en el cual fue crisis y hubo un sobrealmacenamiento. Entonces se debe de contar con áreas
subalternas para favorecer que no haya una alta concentración de estos residuos y que con ello haya un riesgo incluso de derrame o ruptura en relación también a las bolsas de almacenado o mal almacenaje de esos. Procedimientos para ser ejecutados también en el dado caso, por ejemplo, de contaminación de aguas, de gases que pudiese generar implosiones, en donde se tiene que tener también este programa dentro de las instancias colaboradoras a los bomberos y en la protección civil en el caso de que esto se requiera, ya que, como sabemos, no únicamente va a ser el riesgo de manera interna a nivel hospital, sino también hacia la importancia y la zona de la periferia hacia donde se encuentre la ubicación de la instancia hospitalaria. El plan de procedimientos para el manejo de contingencias de RPBI, pues se debe de conocer también el sistema de manejo, ¿no? Los famosos horarios de colecta, que el personal operativo quizá lo conocemos de manera indirecta, ubicamos, ¿no? Que después el señor recolector o el señor del RPBI pasa 2 veces en mi turno. Esto va estructurado o la frecuencia y los horarios de recolecta o colecta, pues van a ir con base obviamente a la cantidad de residuos generados con la intención de preservar ese 80-20 dentro de los contenedores. De igual forma, debe de haber horarios de transporte interno, en donde lo que se busca es que también al momento de las rutas de traslado, pues no haya tanto contacto con población general que pudiese generar el riesgo en un momento dado de una exposición por derrame o por accidente, ¿no? En relación hacia el manejo de este tipo de residuos. Debe existir las rutas de recolección interna, las rutas de transporte y almacenamiento temporal, y a su vez debe de haber capacitación de personal responsable, el cual debe de tener capacitación referente al uso adecuado de los residuos, que a lo mejor en ocasiones, por ejemplo, en el Nacional de Rehabilitación tenemos un punto, digamos, de almacenaje alterno, que sería en el Centro Nacional de Quemados, en donde en la parte baja hay una zona de recolección y posteriormente esta sería una zona de almacenaje central, que es donde la que les mostré en las imágenes, en donde pues ya se hace la recolección o el transporte final, ¿no? de dichos residuos. Debe de también considerarse la parte de asignación de recursos, esto desde la parte de la estructura física, las instalaciones, insumos y obviamente el equipo de protección individual o equipo de protección personal. De igual forma, con base en este planteamiento de manejo de contingencias, debe de haber alternativas de almacenamiento y tratamiento, en tal caso que haya alguna falla dentro de esta cadena o dentro del equipo, o las deficiencias dentro de un gestor externo. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que conocer de manera general, e insisto, también quién pudiese ser nuestro apoyo para orientarnos, las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, que son las que deben de tener un tanto más claro todas estas especificaciones, porque implican un riesgo sanitario, ¿no? Y un riesgo laboral desde la parte intrahospitalaria. Dentro de lo que serían los escenarios de afectación cuando pasara alguna catástrofe o alguna contingencia vinculada a RPBI, pues debemos de identificar cuáles son aquellas amenazas, ¿no? Las amenazas pues van a ir con base en asociación hacia la distribución física de los sistemas de almacenamiento o incluso desde las propias rutas de dispensación, recolección y transporte interno de los RPBI, y donde pues obviamente debemos de tener en consideración todas y cada una de ellas. Entonces, dentro de esto, vamos a ver que a la identificación de amenazas, pues es de donde va a derivar las agencias internas y externas referentes a RPBI. Debemos de ver si hay deficiencia en la recolección de residuos por parte del gestor externo, es decir, quien recolecta, pero que también dentro de estas deficiencias y esta identificación de amenazas, pues también entraríamos nosotros, personal sanitario, si realmente sabemos hacer la identificación adecuada y obviamente el almacenamiento adecuado y envasamiento de los residuos generados, identificar si hay deficiencias en el almacenamiento de residuos o en algún momento dado si los recursos asignados hacia la parte de la recolección y almacenamiento son sobrepasados por la cantidad de residuos generados por la instancia hospitalaria. Pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda referente a esta norma. Yo me quedó una dudita.
ese membrete que mencionó en la parte de que debe de colocarse, que deben de tener los contenedores. ¿Eso ya lo debe de traer el contenedor o la es empresa que lo debe de colocar? Ese membrete lo llenan ya al momento de la disposición final. O sea, ya cuando ya lo va uno a... No, nosotros no lo generamos. Cuando ya está el 80, ¿no? No, nosotros no generamos eso. Nosotros únicamente, ahora sí que desechamos. ¿Quiénes hacen ese manejo? Las personas específicamente asignadas al manejo de RPBI. Nosotros no tenemos por qué ni cerrar contenedores, ni cerrar bolsas. Quizá contenedores pequeños sí, como les mencionaba, punzocortantes, mas sin embargo está contraindicado que el personal no capacitado o específico de área de manejo de RPBI es el que haga el almacenaje o la manipulación de las bolsas y contenedores. Entonces nosotros no tendríamos contacto con eso, eso lo hace el gestor interno y el gestor externo al momento de ya el almacenaje y la disposición o transporte final de los residuos. Es la parte de identificación. Lo que pasa es que aquí nosotros en los hospitales pues es que se llena al 80% y de ahí nosotros lo cerramos y nos piden que le pongamos un membrete donde dice fecha de finalizar y del servicio de donde salió ese RPBI pequeño. Pues ahí tendrías tú que preguntar con base a qué está tu protocolo pues cimentado, porque insisto, dentro de la norma dice que quienes tienen que hacerlo, pues es el personal calificado o capacitado, que en este caso es el proveedor de servicios de RPBI. La parte de identificación de fecha, por lo menos en la institución donde yo laburo, ya cuando nos entregan los contenedores, el mismo proveedor o el mismo personal de RPBI es el que nos los da fechado, ¿no? En qué momento se está iniciando la apertura de ese contenedor, más sin embargo, insisto, nosotros a veces lo único que hacemos es cerrar, ¿no? Las tapas de los contenedores pequeños. Cuando se hace la recolección pasa obviamente el personal de RPBI y ellos son los que verifican cuál es la capacidad, ¿no? Ya de llenado que tienen las bolsas y ellos son los que retiran y recolocan las bolsas nuevas. Ese es un sobre riesgo laboral que están sometiendo en tu institución. Insisto, porque finalmente creemos todos estar capacitados en relación al manejo, más sin embargo, para ello hay personal específico para su uso y traslado propiamente de los residuos. Entonces te digo, desconozco realmente bajo qué fundamento. Tendrías que checar también tu programa de prevención y control de infecciones y cimentarlo también con tu unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, si eso está permitido, y que pues que eso también te conlleva, insisto, un riesgo de exposición biológico infeccioso. Ok, Disculpe, gracias. maestra, mi hospital es pequeñito, pero así como dice mi compañera, nosotros cerramos. Cuando se termina, cuando llega al 80%, nosotros cerramos. O sea, se cierra y se sella y ya el intendente lo saca. Pues les digo, desconozco por qué se haga así, si ya están las especificaciones de norma, porque es al momento de que se saca, se tiene que reemplazar con una bolsa nueva y no es dejarla ahí como que a la deriva, sino que justamente ellos, los que hacen la recolección, los contenedores, se van a los bolsas contenedores las saca grandes. el intendente, los contenedores se cierran. Sí, nosotros las bolsas no, y se solamente sellan, son los contenedores pequeños. Y se membreta en una libreta la fecha que se está sellando. Como supuestamente nosotros tomamos la capacitación, entonces nos dicen que tenemos el DP porque no hay quien lo haga. Y luego se lleva al cuarto de recolección que tienen de almacenamiento. Pues bueno, entonces ahí ya sería como que una adecuación interna y ustedes tendrían que, insisto, tendrían que verlo, hay que ver el número de camas con base a lo que les decía en la norma, qué nivel de estancia generadora son y que todas esas actividades que son extras o fuera de lo que sería la provisión de seguridad laboral y bioseguridad, pues ustedes están aceptando cosas que son fuera de su función. O sea, finalmente sí se les da una capacitación, pero pues pero no estamos tendría por qué, asignados por a eso ello. se tiene la contratación específica de personal.
Pero si a Sí, ustedes porque un ejemplo, y ustedes está sí, implementado, tienen que verlo en la situación, insisto, de su plan y programa y protocolización interna, donde quede avalado y en donde también tiene que estar considerado un comité de control de infecciones, ¿no? El famoso CODECIN, que el CODECIN es el que va a avalar que finalmente esa es una práctica segura con base a las características en las que ustedes lo están ejecutando, porque pues no dudo que estén capacitadas, pero como toda capacitación, cada quien hace variaciones en relación a los procesos y además de eso también implica mucho el factor riesgo de tiempo y presión en relación a las actividades que realicen. Ujú. Eso. Sí, Sí, porque qué tal Sí, si sí. al cerrarla o no sé, se cae. o no sé, o se te caiga, lo que sea, te llegas a punzar o cortar. Es ¿Y lo que qué les tal si? menciono. Y entonces, Ujú. si a ustedes las están poniendo o ustedes los están poniendo dentro de sus funciones a hacer una recolección de RPBI, tienen que estar capacitadas con lo que veíamos ahorita, su plan de contingencias. Ustedes tendrían que conocer exactamente su plan de contingencias, justamente en ese traslado interno. Si se llegara a ver un derrame, una ruptura de la bolsa, que no tendría por qué, porque, insisto, las características de las bolsas tienen esas especificaciones para evitar ese tipo de situaciones, pero que si en algún momento dado se atoró con algo al momento del traslado, tendrían ustedes que saber reaccionar y poder activar ese plan de contingencia. Maestra, buenas tardes. Ya que mencionan las compañeras, igualmente en el hospital donde yo laboro, nosotros sellamos el RPBI y lo llevamos al séptico. Y de igual manera le ponemos fecha. Y otra pregunta, tenía problemas con el internet y no alcancé a escuchar si los fluidos entran como RPBI o no. Los fluidos, como usted mencionaba, de pacientes con VIH o tuberculosis. Sí, dijimos que todos los fluidos como lo son líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, secreciones pulmonares, independientemente del diagnóstico del paciente, se consideran RPBI. ¿Cuáles vamos a tomar con base al diagnóstico? Lo que les decía, con base a la norma, anteriormente se nos decía que tantos pañales, ¿no? Con excreta o con orina, las toallas femeninas con sangre eran considerados RPBI, sin embargo, estos ya entran dentro de la clasificación que no son RPBI siempre y cuando no provengan de pacientes con un diagnóstico infectocontagioso como sería un paciente portador de VIH o en el caso, por ejemplo, de esputos, ¿no? De paciente con tuberculosis, que en ocasiones pues expectoran sobre papel, gasas, esas se deben de considerar un residuo biológico infeccioso porque contienen un agente patógeno ya identificado por diagnóstico de base del mismo. Estoy viendo el chat, no sé, desconozco a cuánto asciendan las multas, pero sí son multas, pues, millonarias con base al manejo o mal manejo, ¿no? Del RPBI, más que multas, también viene por sanciones en relación hacia la COFEPRIS y la Semarnat. En donde se deben ir los portaobjetos de vidrios, pues ahí es lo que les mencionaba, esos son de manejo especial, en el sentido de que hay que ver cómo tienen ustedes la semaforización o la colorización en relación hacia las bolsas de desecho. Sin embargo, les digo anteriormente, nos decían que iban en los contenedores rígidos, más sin embargo, aplicándolo con base a las definiciones de la norma, si no tuvieron contacto con un agente microbiológico enteropatógeno, tendrían que ir fuera de un contenedor de RPBI. Tengo acá otra pregunta que dice que los clavos de cirugía en traumatología en recipientes de punzocortantes. Sí tienen que ir de punzocortantes por las características propias del material y que pues en ocasiones solamente quien está generando residuos sabe si tuvo contacto o no tuvo contacto con tejido o algún otro fluido como sería la sangre. ¿En dónde van las ámpulas de vidrio? Es lo mismo que les mencionaba. Deben de tener un contenedor específico. Sin embargo, aquí es donde cae como que la
generación de residuos. En el caso de la institución donde yo laboro, los frascos o las ámpulas de medicamentos van en contenedores rígidos de color rojo, pero que si ustedes hacen, es lo que ahorita, creo que lo rico de hacer este tipo de sesiones, que ustedes mismas analicen el contenido de la norma y vean el sentido lógico. Un contenedor o una ámpula de vidrio de medicamentos no tendría que ir en un RPBI porque no es un residuo biológico infeccioso. Esos generalmente, creo que el IMSS es el que lo hace, pone como que garrafones, ¿no? Cortados a la mitad con bolsa negra y hacen ahí la recolección de vidrio porque, insisto, ese es un residuo de manejo especial por las características que tiene en relación a al contenido químico del fármaco, más sin embargo no tendría por qué ir en un contenedor de RPBI. Los citotóxicos, ahí tú debes de conocer la parte de que son también de manejo especial porque hay algunos que tienen que entrar a inactivación con base a las características, obviamente, del citotóxico que estés manejando. Entonces, manejar citotóxicos y manejo de residuos especiales es donde las instancias que están manejando este tipo de fármacos tienen otras especificaciones de manejo, ¿no? Que también incluso viene la parte de, en el caso de los contenedores, que también no vienen tanto con el símbolo de RPBI porque no lo son, sino sí tienen el símbolo de peligrosidad, que es cuando tenemos los residuos que en el caso son de color blanco, tienen incluso la leyenda de flamable y es donde se hace el desecho para el manejo obviamente específico de esos desechos que no son biológico infecciosos, pero que sí tienen otro potencial de contaminación con base a las características. Sí les puedo dar mi correo es lorevega.inr@gmail.com para cualquier cosa que necesiten. No sé si alguien más tenga alguna otra duda referente a esta norma. Les digo, creo que es la norma que está como que más sobrevalorada, ¿no? En relación a que insisto, hay instituciones que generamos RPBI de manera innecesaria. Más sin embargo, creo yo que pues finalmente pues tenemos que adecuarnos con base obviamente a las especificaciones también internas que se tengan y que cabe mencionar que si bien es cierto la norma es de carácter o de aplicación obligatoria, hay adecuaciones que se hacen, pero que deben de tener un soporte en relación hacia la situación institucional que debe de ir con base a las unidades de vigilancia epidemiológica y lo que sería el CODECIN, el Comité de Control de Infecciones, para que en algún momento dado de una auditoría externa no hubiese problemas de infringimiento a la norma y que generara sanciones a nivel institucional. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Maestra, deje su correo en el chat, por favor. A ver, les voy a poner mi correo en el chat. Nada de mensajes amorosos, no es cierto. Ahí está mi correo. ¿Alguna otra pregunta, participantes? No, espérenme, les puse otro. El que les puse no es, me faltó algo. ¿Alguna otra duda? Es ese, lorevega.inr@gmail.com. Ese es mi correo. Les digo, siempre revisen la norma, ahorita pues se les queda de tarea revisar esa parte de cómo está el protocolo, ¿no? De especificación de RPBI, les digo, ya se lo van a encontrar en el apartado de sus unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, en donde pues ya sea que sean manuales impresos. Incluso yo me apoyo también luego mucho de los recolectores. Ellos, en el caso, insisto, de la institución donde laboro, repartieron como una especie de tarjetas en donde también hacía alusión a esta parte de manejo y a esa parte de riesgos, más sin embargo, pues creo que también, ¿no? Como todo pega la economía, dejaron de hacerlo, pero sí es importante que nosotros sepamos, ya que también a veces nos sirve de una parte defensiva, ¿no? Que nunca falta el personal, específicamente jefas o supervisoras, ¿no? Que si a lo mejor por alguna situación te equivocaste al desechar algún residuo en un contenedor que no era, obligan a meter la mano. Eso también está contraindicado o eso es una parte de violencia contra personal, ya que es una sobreexposición de riesgo hacia los agentes, ¿no? Ya se dejaría
el error así, y ya finalmente cuando ellos hacen el almacenamiento general, pues llegará la notificación en relación a qué fue el error hacia el manejo del RPBI. También es importante, por lo menos, que se haga la capacitación, o más que capacitación, la orientación al público en general. Ahorita pues sé que por pandemia la mayoría de las instituciones de salud recortamos lo que eran las visitas hospitalarias, más sin embargo, cuando se hacen los ingresos de paciente, se hace alusión a cuáles son los botes de manejo exclusivo por parte del personal sanitario, como serían el manejo de RPBI, y cuáles serían los contenedores para los desechos generales que ellos tendrían que utilizar, justamente con la intención de hacer la clasificación adecuada, ya que pues el personal, perdón, las personas y el paciente pues no tienen como que la vinculación, ¿no? O el conocimiento en relación hacia los contenedores, y pues ellos asocian que cualquier bote es para cualquier tipo de desecho. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Un comentario. Alguien Por ahí está que- hablando de las bolsas, pero casi no lo escucho. María Teresa. O Luz María Torres. Con cloro. Esto puede ser posible porque No te escucho bien, nada más escuché algo que con cloro. las bolsas de transfusión sanguínea las desactivamos con cloro. ¿Es esto correcto? Porque antes las poníamos en las bolsas rojas y se dejaron de poner en las bolsas rojas, ahora se ponen en bolsas negras, pero se desactivan con cloro. ¿Esto puede ser posible? No, de hecho no tienen por qué sobremanipular bolsas. Las bolsas, igual como lo vimos, tienen contenido líquido porque son bolsas de hemoderivado o hemocomponente, tienen que ir directo a bolsa roja. No tienes por qué tú manipular. Insisto, todas esas variaciones que ustedes me están mencionando, la verdad me sorprenden. Yo las asociaría que son como que más del siglo pasado, ¿no? No que hayan renunciado a desecharlas en bolsa roja y después ahorita desecharlas en bolsa negra e inactivar con cloro. No es algo que se haga porque, insisto, es una sobremanipulación del residuo y una sobreexposición de riesgo. Entonces, todas las bolsas al terminar, cuando se concluye un manejo de un hemoderivado o un hemocomponente, va directamente sobre la bolsa roja, va directamente sobre el contenedor rojo, que es en bolsa. Cuando se hace una separación diferente, cuando hubo un evento adverso asociado a transfusión sanguínea, ahí sí se tiene que enviar al laboratorio para manejo especial y análisis. Mas, sin embargo, de manera habitual y con base a lo estipulado, no tendrían por qué activarlo con cloro. Ahora, esa es una. La otra es saber bajo qué diluciones de cloro y quién está especificando esas diluciones de cloro y cuál es el objetivo de manejar cloro. Entonces, no lo sé, no entiendo por qué tienen esas, hacia la parte del... Aparte, pues yo creo que también es ignorancia de nosotros porque lo hacemos y desconocemos, no leemos, entonces lo aceptamos y lo hacemos. Así es, si ustedes están aceptando, ustedes mismas dicen coloquialmente, se están poniendo la soga al cuello y se están arriesgando de más. Entonces no hay especificaciones. Lo único que sé, insisto, que tienen que conocer con qué sustancias por situaciones de derrame es cuando manejan citotóxicos y, como les mencionaba ahorita, las contingencias, saber desinfectantes para poder inactivar o inocular lo que está contenido en el agente biológico que se está derramando. Sin embargo, les digo, yo desconocía sinceramente que se le diera ese proceso de cloro a las bolsas contenedoras de sangre. Insisto, desde que tengo pues práctica profesional nunca se me enseñó que tuviese yo que colocarle cloro para inactivarla. Es como que ya muy habitual desconectar la bolsa y desecharla directamente sobre el contenedor, ¿no? En este caso, pues, insisto, la bolsa de RPBI para que se traslade. Cuando, insisto, sí se hace la separación cuando el paciente presentó un evento transfusional, una reacción transfusional que sí se tiene que suspender. Se cierra la bolsa, se coloca en la bolsa roja y se rotula para enviarse nuevamente al laboratorio y poderse analizar el motivo por el cual lo presentó y hacer la parte de la hemovigilancia. Más sin embargo, les digo, desconocía esa parte. Una pregunta, ¿las agujas de Vacutainer
a pesar de que tienen protección, van en el hermético de punzocortantes. Sí van en el hermético de punzocortantes. Son esos sistemas de bioseguridad son los que han generado como que un tanto de confusión, pues algunos dicen que ya al tener protector obviamente del bisel de la aguja, ya tendrían que manejarse como un desecho general en relación hacia bolsas y no contenedor rígido, más sin embargo creo yo que esas son de las nuevas modificaciones que necesitaría hacer la norma, pues ya hay algunas cosas obsoletas en relación al avance de la tecnología, como lo serían estos, la parte de los equipos de bioseguridad, ¿no? Que también aplicaría, por ejemplo, para los catéteres o los dispositivos vasculares periféricos cortos, que tienen sistemas de seguridad activo-pasiva, que también ya limita la exposición de la aguja. Dicen, mi unidad sí le ponen cuando la empresa no tiene bolsas adecuadas para suministrarlo, pero retira la de intendencia y ya la desechan, ¿no? Pues es que les digo, no sé, o sea, esas son como que, pues violaciones a la norma. Sí, es por eso que también les mencionaba que es importante considerar el uso adecuado de las bolsas, el uso adecuado de los insumos, porque sí son insumos caros. Entonces, de ahí la relevancia. Si no hay una provisión adecuada del insumo estipulado por norma, además de eso, les digo, es un riesgo incalculable al cual se están exponiendo pues de manera general. Ahora, sí los hacen los de intendencia o el intendente o servicios generales, no sé cómo le llamen de acuerdo a las instituciones, pero que también es personal que se está sobreexponiendo y que finalmente es un riesgo para todos. A veces podemos ser egoístas y decir, pues es que ella está ejecutando la tarea o el procedimiento, más sin embargo, un mal almacenamiento, incluso una mala trazabilidad en la ruta expone a que los mismos agentes se queden inoculados en vías de tránsito común y que de manera yo inadvertida pues me esté sobreexponiendo y me pueda yo también y pueda contraer una infección asociada a la atención en salud, que es como también queda tipificada si yo en algún momento dado pues contraigo hepatitis o VIH durante mi atención por alguna omisión en los procesos y manejo del RPBI. No sé si tengan alguna otra duda. Pues yo creo que hace muchas dudas, está muy interesante este tema. Una pregunta. Bueno, Sí, dime. Sí, adelante. los trócares, los punzones que salen de los trócares de las cirugías laparoscópicas, ¿en dónde van? En contenedor rígido, porque el trocar, acuérdate que también tiene una punta roma con la que tienes que penetrar tejido. Ujú. Y tienes exposición a materia orgánica, tiene que ir en un contenedor rígido. Un contenedor rígido. Ok. Gracias. De nada. Maestra Lore, en el chat tenemos unos mensajes, maestra Lorena. Sí, ya los contesté, ya no tengo otros nuevos, son los, Okay. los herméticos, la parte de las bolsas, sí, ya los revisé. Solo que no me cree que tengo 100 y algo. Sí, ya los que tengo aquí, ya De evidencia. ya los tengo. ¿Si te llegó a ti el correo? Número. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? A ver, aquí tengo uno que dice que los líquidos de la sangre, dice, por ejemplo, los residuos líquidos como la sangre, ¿cómo es su eliminación? Porque en donde trabajo la sangre se desecha a la tarde. Perdón que la interrumpa, maestra. Perdón que la interrumpa. Blanca, bloqueame esos micrófonos, por favor, que están abiertos, Blanca. Te van a enseñar a practicar. Adelante, maestra. Dice, por ejemplo, los residuos líquidos como la sangre, ¿cómo es su eliminación? Porque en donde trabajo, la sangre es desechada a la tarja donde se lavan las puertas y cómodos. La sangre tiene que ir en un contenedor hermético rígido, que es el que les enseñé como forma de bote. Ahí es donde va, ¿no? La sangre. No tendría por qué desecharse a la tarja. Les digo, no sé, como que me sorprenden algunas prácticas que, les digo, no dudo, pero que pues obviamente tienen algún aval. Los reactivos de laboratorio son RPBI, dependiendo de qué reactivos estemos hablando. Regularmente pues son que tienen contacto mínimo con sangre y la sangre se seca para poder ser interpretados, no tendrían por qué ser RPBI. Los que decimos, ¿no? Que sean las famosas gelosas sangre, gelosas o los agar,
donde hacen los cultivos y siembras, residuos biológicos infecciosos porque tienen un medio de inoculación y transporte. Pero si son reactivos como tiras o no sé a qué reactivos específicos se refieran, no tendrían por qué ser RPBI porque tienen un contacto mínimo de sangre. O sea, los reactivos a veces solo necesitan gotas. Entonces, lo que decíamos tienen que ser, pues, desechos totalmente empapados, goteando de sangre, para considerarlos como RPBI. Incluso ni las torundas que colocamos después de una punción tendrían que ser considerados RPBI. ¿Alguna otra pregunta? Todas esas clasificaciones, maestra, están en internet para checarlas nuevamente. En la Porque norma. sí hay mucha duda. La Ya, norma. ok. Todo lo que les presenté es la norma. Todo lo que está y lo que vimos en la sesión son los numerales de la norma. Todo eso es la norma, ahí viene. Les digo, tendrá a lo mejor algunas acepciones como lo que mencionaban de equipos de biotecnología, que es un nombre correcto, ¿no? Las famosas las agujas de Vacutainer con protección, insisto, los dispositivos vasculares periféricos con seguridad también son de biotecnología. Entonces, esos son los que no vamos a ver especificados en la norma, pero que para fines prácticos, como no hay una clasificación de este tipo de residuos, tendría que entrar inminentemente como punto cortante, pese a que no tiene, hoy no hay contacto de la aguja con el exterior, pero todo lo encuentran en la norma. Y también a manera de como que breviario cultural, insisto, siempre me van a ver insistiendo en eso, conozcan su programa de control de infecciones, su famoso PCI. En su PCI deben de contener toda esa parte que tienen ahorita duda, manejo de derrames, si se maneja con cloro, si se maneja con desinfectantes, si se tiene que colocar o no un campo, si se tiene que hacer con manejo especial de seguridad, si se tiene que hacer vigilancia del área de derrame, la parte de los citotóxicos que, insisto, entran a otro proceso de desactivación por las características propias del fármaco, el manejo, ¿no? Lo que me están comentando ahorita del desecho de las bolsas, entran aquí dos normas, norma 088 y la norma 087, manejo de residuos o RPBI, y también manejo de hemoderivados y hemocomponentes, la norma de transfusión sanguínea. Entonces les digo, tenemos que conocer las normas, o sea, aplicamos en un solo procedimiento, incluso podemos estar aplicando hasta 2 o 3 normas. ¿Qué me va a quitar la parte de hacer cosas que no me corresponden bajo el fundamento? Conocer la normativa y además de conocer la normativa, saber si esa normativa, con base a las características epidemiológicas de la institución donde laboro, hubo adecuaciones para poder lograr estandarizar ciertos procesos. No hay más. Yo siempre les digo, cuando me invitan a compartir, no es de corazón, es de que yo lo siento, yo creo, o dijo el director, o dijo la jefa de enfermeras, o dijo la jefa de piso. Si a mí me están dando una indicación, yo siempre debo de tener un juicio clínico y sobre todo un juicio crítico. A veces perdemos el sentido común y que a veces lo hacemos más por rutina. Entonces, cada vez que a mí me den una modificación de procedimiento o proceso, me tienen que fundamentar, 1, con base a una normativa, o 2, bajo consensos estipulados de manera institucional, pero que tienen un soporte desde el aspecto de control de infecciones, para que, insisto, a mí en el momento que me lleguen a hacer una auditoría, no sea yo la que esté infringiendo de manera arbitraria lo que ya está estipulado, sino que yo sepa los documentos de referencia bajo los cuales estoy haciendo modificaciones de tal cual u otro proceso que esté ejecutando. Pues no estamos trabajando como se debe, jamás hemos trabajado como se debe. Les digo, creo que yo el que se apega un poco más a la clasificación de residuos es el IMSS. El IMSS, sí, por ejemplo, abatelenguas, gasas que apenas tuvieron contacto con una gotita de gasa, se van como basura municipal. La mayoría de los hospitales, o por lo menos en experiencia personal, pues es una gasa, la desechas en el contenedor rojo, aunque ni siquiera haya tenido contacto. Es más, las envolturas de los equipos de esterilización, como lo sería el polipropileno, ¿no? Los equipos que son de envoltura sintética, van al RPBI.
RPBI cuando ni siquiera tendría la característica de ser un RPBI, tendría que ser un desecho de basura municipal. Entonces ahí es donde también vemos que las cabezas desconocen mucho de la parte de normativa, ¿no? La normativa es fundamental al momento de ejecutar procedimientos y procesos y son los que nos van a ayudar a pegarnos, obviamente, a todos esos lineamientos para que nosotros podamos ejercer una práctica segura dentro de las instancias de salud. Y les digo, son cosas tan básicas, por ejemplo, centrales de esterilización, ahora que he tenido como que la experiencia de estar en centrales de esterilización, conocer la parte de la trazabilidad, cuál es la importancia, cuál es la significancia de una central de equipos de esterilización, que regularmente es como que el servicio más menospreciado dentro de una estancia hospitalaria, cuando desde mi muy particular punto de vista, una central de esterilización es la médula de cualquier instancia sanitaria, ya que si colapsa tu unidad de esterilización o tu centro de esterilización, va a colapsar toda tu unidad. Y siempre dicen, ¿no? Pues mándalas a la sella porque pues es muy conflictiva, o mándalas a la sella pues porque, o sea, incluso, ¿no? Ahorita estoy en proceso de certificación en central de equipos de esterilización a manera internacional. Hay que conocer todo eso. Cuáles son las trazabilidades de cada uno de los procesos que estamos ejecutando para que, como ustedes mismos se dieron cuenta, el simple hecho de desmenuzar de una manera muy general esta norma, nos dimos cuenta que tenemos algunas omisiones, ¿no? O que hemos hecho algunas situaciones que no están dentro del consenso de la norma y que lejos de ser benéficas, pues también a mí como personal me están exponiendo a riesgos sanitarios. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Alguna otra duda o aportación? Pues yo creo que ya no, maestra. Muchas gracias por compartir todo su conocimiento, que la verdad desconocemos. Y pues también es parte de culpa de nosotros por no leer. Y por eso nos hacen lo que nos hacen. Pues creo que esa es la ventaja de tener estas sesiones, ¿no? Que todos podemos compartir nuestras experiencias y que, insisto, no es desde el punto de vista de juzgar desde bueno o malo, sino es ver realmente que es activo y que si yo estoy haciendo alguna modificación, insisto, pues ahora sí ya lo pueda yo pues cuestionar, para yo tener un fundamento del por qué lo estoy realizando de una u otra manera. Pues si ya no hay más preguntas, maestro, creo que concluimos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. 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 Pues bueno, vamos a agradecer a la maestra Lorena Vega por su participación en esta tarde, maestra. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre, es un honor tenerla con nosotros y sobre todo por la capacidad de dominio en el tema, ¿no? Que maneja y que cada sesión que nos da es un tema muy importante para nuestra profesión de enfermería. Pues bueno, seguimos con la invitación. Les comentamos a los participantes que la constancia tiene un costo de 250 pesos, tiene un valor curricular de 2 horas y tiene el aval universitario de la Escuela Superior Nido de Sócrates. Quienes deseen ir su constancia, por favor de anotar sus nombres aquí en el chat. Yo Celulares. quiero. Luego le mando el depósito. Sí, por ahí Blanca, vamos a Blanca los nombres de los compañeros y números de celular, por favor póngalo en el chat para ponernos en contacto con ustedes. Yo también estoy interesada. Ok, su nombre completo en el chat y número de celular, por favor. Pues bueno, les voy a compartir ahorita, vamos a tener un diplomado, vamos a iniciar un diplomado con la maestra Lorena Vega de terapia de infusión en el mes de julio, ya lo había comentado hace rato. Este diplomado en terapia de infusión tiene una fecha de inicio en el mes de julio. La fecha de inicio es el día sábado 2 de julio. Sábado 2 de julio, un diplomado en terapia de infusión y vamos a dar unas becas ahorita para los integrantes que están en esta sesión clínica. La beca que vamos a proporcionar en esta tarde es la siguiente. Inscripción gratis. Va a ser inscripción gratis, ¿sí? Inscripción gratis para los que deseen entrar a este diplomado. Es un diplomado en terapia de infusión.
Inicia el día sábado 2 de julio, clase los días sábados en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El diplomado se titula Diplomado en Cuidados de Enfermería al Paciente con Terapia de Infusión. Van a ser 2 sesiones por mes. Profesor titular, la maestra Lorena Vega. Está dirigido a estudiantes, pasantes y licenciados en enfermería, enfermeras especialistas, enfermeras maestrantes, enfermeras y doctoradas en enfermería también. Están todos cordialmente invitados para participar en este diplomado de terapia de infusión a cargo de la maestra Lorena Vega. Va a iniciar el sábado 2 de julio. Los costos del diplomado son inscripción 1,000 pesos, mensualidad 1,000 pesos. Bien, aquí vamos a dar las siguientes becas. La beca que vamos a proporcionar en este momento va a ser inscripción gratis. Para todos los participantes que estén en este chat y les interese este diplomado, sería inscripción gratis y solamente pagaría la mensualidad de 1,000 pesos cada mes. La duración son 4 meses. La duración 4 meses. Entonces, esa es la invitación para todos los participantes. Asimismo, le compartimos que vamos a iniciar un diplomado. El diplomado de terapia de infusión es un diplomado en línea, totalmente en línea en plataforma Zoom. Asimismo, en el mes de julio vamos a iniciar un diplomado en enfermería nefrológica, también en modalidad virtual, duración 4 meses, 2 sesiones por mes, con la enfermera nefróloga Marisola Bendaño Aquino. Ella es del Hospital Regional Presidente Juárez del Iste de la ciudad de Oaxaca. Los costos son los mismos, pero vamos a dar la misma beca. Inscripción gratis y mensualidad de 1,000 pesos. Para todos los participantes que estén conectados y quieran aprovechar esta beca, son bienvenidos. Bueno, maestra Lore Vega, vamos a agradecer su participación en esta tarde. Le haremos de ponente de este tema. Y pues bueno, ya tenemos por acá, tenemos algunos mensajes de las personas que van a querer constancia. Julia Mayanén Quiñones, por ahí. Si nos ponen sus números de WhatsApp, por favor. Bueno, ya nos los pusieron por acá. Francisca Guadalupe. Bueno, Francisca Guadalupe del Ángel ya la tengo registrada. Sí, perfecto. Me manda un WhatsApp por ahí, Francisca Guadalupe. Y bueno, Gloria Lucía es nueva, al parecer, en esta sesión. Entonces hay que anotarla, por favor, ahí, Blanca, a los números, por favor, y nombres para la adquisición de las constancias. Pues bueno, vamos a dar por terminada esta sesión clínica de esta tarde. Nada más, no sé, Sin antes... Berta Ocampo levantó la mano, no sé. Ok, Berta, adelante, Berta. Sí, Berta. Berta Ocampo, adelante. Para la constancia, hay que poner su número de celular, Berta, por favor, para poder hacer su registro. De todos modos, les voy a dejar mi número de WhatsApp. Si alguno de ustedes no está incorporado al grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp titulado Cursos de Enfermería Oaxaca. Favor de mandarnos un mensajito al WhatsApp que acabo de publicar en el chat para registrarlos en este grupo y se enteren de todos los cursos programados que tenemos para la siguiente semana, para la siguiente martes. Y ahí lo vamos a agregar y ahí vamos a estar conectados. Bien, anótalo ahí, Blanca, por favor. Berta, ¿nos dejas tu número de celular, por favor? Para poder registrarte, Berta, tu número de celular, por favor. Ahí está. Ya está el número de celular. Blanca, ¿ya copiaste todos? Blanca. Ya. Ok, dice, yo no estoy en el grupo, Luz María Torres. Por favor, Luz María, me agregas al WhatsApp. Ya te dejé mi número por ahí. Por favor, me agregas al WhatsApp y yo con gusto te agrego al grupo de WhatsApp. En este momento voy a compartirles la siguiente sesión clínica para el siguiente martes. Para el siguiente martes les voy a compartir el programa que tenemos para nuestra última sesión del mes, martes 28 de junio. Tenemos programada una sesión. Bueno,
También aprovecho el espacio para hacerles una invitación. Vamos a tener un curso de enfermería quirúrgica virtual. Es un taller de enfermería quirúrgica virtual para este sábado 25 de junio. Los esperamos. Va a ser a través de Facebook Live. Por eso es muy importante que se registren en nuestro grupo de cursos de enfermería de Oaxaca. Por ahí voy a estar compartiendo el enlace para entrar a este curso de enfermería quirúrgica. Un curso totalmente gratuito para todos. Lo único que tiene costo es el costo de la constancia, que es un valor curricular de 20 horas este curso y tiene un costo de 400 pesos. Por eso mándenos un mensajito con su nombre y nosotros lo registramos a los grupos de WhatsApp. Y recuerden que la capacitación es muy importante, ¿sí? Pues bueno, para el próximo martes 28 tenemos programado el tema de el dengue. Dengue es el tema que sigue para la siguiente sesión. Dengue y su impacto actual en México. Es titulado el tema, el dengue y su impacto actual en México, a cargo del licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero, supervisor del programa de vacunación de la jurisdicción sanitaria número 2 Istmo del estado de Oaxaca. Ese es nuestro siguiente tema para el martes 28 de junio. Los esperamos. Y la maestra Lorena Vega nos va a compartir un tema para el día 5 de julio. Maestra, si nos puede compartir el nombre del tema, por favor. Era lo de la norma 045, ¿no? Lo de prevención y vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud. Ahora nos vamos a ir a la norma de prevención y control de infecciones. Así es, maestra. Así es, específicamente, ese tema está agendado para el martes 5 de julio. Pues bueno, son los temas que tenemos agendados para el próximo martes. Los esperamos a todos y mándenme un WhatsApp y los agregamos, ¿sí? Zoraida, nos dejas tu número para agregarte al grupo, Zoraida, o nos mandas un mensaje, por favor, de WhatsApp al 951-423-6508. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Copia ese número, Blanca, para agregar a los WhatsApp, por favor. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, maestra Lore Vega, por su participación. Muchas gracias y pues espero y de los que participaron el día de hoy en el diplomado de terapia de infusión, ¿no? Que imparte nuestra segunda generación y pues también es un tema muy, muy interesante, accesos vasculares. Pues excelente tarde para todos y muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión.